¿Qué rollo? Ya tengo lana, ¿por qué no me siento mejor? De hecho, pasó algo muy chistoso, me empecé a sentir peor. Nunca pensé que esto pudiera cambiar en mi vida. Muchísimas gracias. Les juro que me da mucha más satisfacción que cuánta lana, cuánto ganamos. Está espectacular juntarnos a aprender y convivir unos con otros. La verdad es que se me hace, creo que una de las hazañas humanas es el poder convivir, es el aprender unos de otros y es cómo hacemos colaboración para lograr lo que hemos logrado. Y pues de entrada quisiera empezar por darle las gracias al evento y por darme pues, un espacio para poder platicar con ustedes. Y mi intención y mi compromiso, a final de cuentas, lo que quiero hacer con estos 20 minutos es que sea un diálogo como entre amigos. O sea, básicamente mi intención es compartirles mi experiencia en temas de desarrollo, pero sobre todo compartirles mi experiencia en términos de crecimiento personal dentro del desarrollo. O sea, le hemos dado mucha prioridad a que la gente dentro de la empresa crezca, y crezca no me refiero a que ganen más lana, también si se lo ganan, pero a que crezcan en términos de conocerse mejor, quererse más, entender por qué hacen lo que hacen y resolver conflictos que tienen en su casa, en su familia. Al final del camino, lo que haces en un lado lo haces en todos los lados. O sea, si tú te peleas con alguien y te la pasas discutiendo en tu casa, haces lo mismo en la oficina. O sea, en mi opinión, este tema de tu vida en el hogar y tu vida en la oficina y separarlo, pues tú eres la misma persona en el hogar y en la oficina. Entonces, en mi experiencia, si creces como ser humano, es decir, y si creces como ser humano, ¿a qué me refiero? Porque eso está chistoso. No creo que pueda ser un mejor o un peor ser humano. Creo que al final del camino puedes ser un ser humano más consciente, más cariñoso y más considerado, o un ser humano menos cariñoso, menos considerado y menos consciente. Entonces, expandes tus posibilidades. Pero en mi opinión eso no te hace ni mejor ni peor, eres el mismo ser humano y tu valor intrínseco por ser humano es el mismo. Entonces luego también el tema de ser mejor ser humano está medio interesante porque eso asume que puede ser un peor ser humano. Entonces ese es un poquito el intro de qué les voy a hablar, ¿no? Y cuál es el enfoque. Entonces si a alguien no les late mucho lo del crecimiento personal y lo de mejorar y crecer y ayudar a otros, ser, ¿no? Pues no pasa nada si se paran y se van, no me ofendo. Pero ojalá que les interese y ojalá que sea una plática que sí les sume. O sea, mi intención de venir, y les platico, soy papá hace 9 días, por primera vez. Nació una bebita de... Muchas gracias. Muchas gracias. Nació mi primera hija, digo primera porque espero tener más, hace 9 días, el 21 de este mes. Y, híjoles, ha sido una experiencia transformadora de una manera que no me esperaba. O sea, me esperaba que iba a ser una experiencia que ni me imaginaba, increíble, pero está increíble cómo me ha ayudado a mí, y ahorita les platico un poquito de eso, pero les mencioné el nacimiento de mi niña el martes pasado, porque hoy en la mañana vivo en Guadalajara, me desperté en Guadalajara, tomé un avión y literal vine a dar la práctica y me regreso al ratito. Les comparto esto para un poquito como sensibilizar o tratar de compartir lo significativo que es para mí hablar de esto, lo importante que es para mí el poder compartir lo que creo que es en donde estamos fallando más y en donde creo que deberíamos de enfocarnos más. En mi opinión, en las escuelas deberían de estar enfocados en enseñarle a los niños a ser más considerados, a no juzgarse a sí mismos. Como efecto de no juzgarte a ti mismo, no juzgas a otros. Como efecto de quererte a ti, valorar quién eres, valoras quién es el de enfrente. Ser más curioso y no tener broncas con cagarla. Que si la riegas, no es un tema. O sea, si yo ahorita me tropiezo en el escenario y me pongo un chingadazo en la mesa, lo peor que podría hacer es pensar que yo estoy mal, que algo está mal en mí, o juzgarme y castigarme porque me tropecé. Así se rieran todos. No sé si me explica. Así me convierta yo en jaja, y sale el meme después y mira, Jack Levy, no, es un güey. Eso habla de quien esté diciendo eso, no de mí. Desafortunadamente de niños, pues experimentamos eso de
un compañero o del papá de un compañero o de un maestro y te marca de por vida porque te la crees. De hecho, el cómo te hablas hoy a ti mismo, es decir, tu opinión de ti, tu relación contigo y tu diálogo interno, viene de cómo te hablaban tus papás, tus maestros y tus amigos de niño. El cómo te hablan a esa edad se transforma en cómo te hablas a ti, cómo te tratas a ti y qué perspectiva tienes de ti mismo. Esto está cañón porque si se prueban esto, qué trascendente es y qué importante es cómo le hablas a un niño. Y si se equivoca, cómo lo atiendes. Pero no solo si se equivoca, si tiene éxito, cómo lo atiendes. Porque si el niño mete gol y cuando mete gol lo festejas, lo felicitas, lo abrazas y parece que lo quieres más que cuando no mete gol, el castigarlo es lo mismo que el premiarlo. Es lo mismo, pero no se siente así. Y como a nosotros nos premiaban y se sentía bien, crees que lo estás ayudando al premiarlo. Pero imagínate, si yo cada que metí un gol, mi mamá me decía, ¡qué padre, está increíble, metiste gol! Mijito, y abrazos, y la mamá, y el papá, y tu equipo, y no, todo el mundo te festeja. Pues, ¿qué crees de niño? Pues crees que cuando meto gol, pues algo hay que me quieren más. Algo pasa, ¿no? Me quieren, me aprecian más. Y cuando no meto el gol, es un poquito el tema de, no te preocupes, ya ganarás, ya meterás un gol. No te preocupes, asume que tienes algo de qué preocuparte. ¿Cómo que no te preocupes? Entonces, sí me preocupo, ¿no? Es como si te digo, oye, no te apures, tienes una araña en la cabeza, pero no te hace nada. Puta, te la empiezas a quitar, ¿no? Estabas bien tranquilo. Entonces, no te preocupes, asuma, preocúpate. Entonces, básicamente, lo que nosotros hemos hecho en Beck, de hecho, les platico breve de mí. Me llamo Jack Levy, vivo en Guadalajara, soy originario de aquí de México. Me fui a Guadalajara a los 15. Y curiosamente, una de las mejores cosas que me pudo haber pasado es que mis papás se quedaron sin dinero. Cuando empezaron a batallar económicamente, fue una de las razones por las que nos fuimos a Guadalajara. Y en Guadalajara mi mamá tiene familia, y entonces pues, parecía que iba a estar más fácil, ¿no? Y literal llegamos al punto en el que no había para pagar la escuela, me salí de la escuela y me puse a trabajar con un tío vendiendo telas. Es lo mejor, o de las mejores cosas que me pudieron haber pasado. En su momento se sintió como lo peor, ¿no? O sea, mis amigos en el American y de vacaciones y que Europa, como regalándoles coche, ¿no? Y yo trabajando vendiendo telas para poder ayudar en mi casa. Pues parecía medio tétrico en ese momento. Fue una chulada, o sea, afortunadamente en muy poquito tiempo, al empezar a tener recursos, empezar a ganar dinero, empezar a darme cuenta que yo podía producir para mí y que podía sumar y ayudar, se convirtió en un regalazazazo. Y de sentirme con derecho, estar enojado por las cosas que no tenía, se empezó a convertir en un mundo de yo me puedo ganar lo que quiera, yo tengo posibilidades. Entonces, así empieza mi vida en Guadalajara. Años después me dedico a los relojes, me va bastante bien. Lo que no me gustaba es que era comprar una cosa en un peso y venderla en dos. Y al final de cuentas como que no hacía mucho sentido y algo muy interesante me pasó. Cuando ya tenía lana y me iba bastante bien, ¿no? Como a los 20 tenía oficinas en 2, 3 partes de México, compraba y vendía relojes, los exportaba y me los llevaba, bueno, no los exportaba, los metía sin exportarlos. Los vendía en Estados Unidos, no exportaba ni madres. No le digan a nadie. Y me empezó a ir extraordinariamente bien, ¿no? Porque fue la devaluación del 94, el dólar se disparó, el interés estaba loquísimo, entonces comprabas un reloj aquí en buen precio y lo vendías en mejor precio allá y empecé a ganar. Para esa edad me empezó a ir espectacular. Y entonces empecé a pensar, ¿qué rollo? Ya tengo lana, ¿por qué no me siento mejor? De hecho, pasó algo muy chistoso, me empecé a sentir peor. Fue así como que, ¿les ha pasado que estás buscando que te den que te incrementen el sueldo, o que te haga caso alguna pareja o alguien que te gusta, o que algo crees que va a pasar, que si tan solo eso pasara vas a ser feliz y todo se arregló? Pasa, y sí se siente bien un ratito, pero después de un tiempo, pues no arregló cómo te sientes, porque el cómo te sientes tiene que ver contigo, tiene que ver con cómo te llevas contigo, tiene que ver con tu relación contigo, no con nada externo. Nada externo te puede dar que tú te quieras, que tú te aprecies, que tú valores tu vida. No hay manera. De hecho, al revés. Si estás enfocado en que algo afuera te va a hacer sentir bien y te va a hacer feliz, lo que estás diciendo es que no viene de ti, no eres tú y no está en tus manos. Entre más lo hagas, más dependiente te vas a sentir
más miedo vas a tener y peor te vas a sentir. Es como creer que metiéndote cocaína un día te vas a sentir bien. No, te vas a sentir cada vez peor. La necesidad cada vez es más grande. Es exactamente lo mismo con creer que algo externo te va a dar el beneficio. ¿Por qué les estoy hablando de esto cuando la plática es de gente versus utilidad? Porque estamos tan enfocados en resultados externos, porque creemos que eso nos hace valer, que entonces nos lastimamos a nosotros y lastimamos a las personas, creyendo que lo externo vale más que las personas. ¿Por qué? Pues porque crees que lo externo vale más que tú. Si tú no eres tu mejor versión con tal de obtener cosas externas, pues ¿cómo crees que te ves a ti? ¿Qué crees que opinas de ti? ¿Qué tan bien te caes? ¿Qué tan orgulloso te sientes? No es posible que mucho, porque si te sintieras muy bien de ti, muy orgulloso, no harías ese intercambio. No intercambiarías tu honestidad por obtener algo. No intercambiarías el tratar a alguien bien o darle lo justo por tener algo a cambio. No te sentirías menos o incómodo o inseguro si no tienes el coche que crees que necesitas. Entonces es una chamba personal, 100%. Nadie lo puede hacer por ti, nadie te lo puede dar. Entonces algo que pasó en esa edad cuando de repente ya tenía lana fue, me sentía peor. Es como que estás buscando la zanahoria, estás buscando el premio, lo agarras y puta cabrón, ahora que lo agarras dices, ¿y ahora qué chingados hago? Ya no tengo nada que perseguir, ya conseguí lo que creía que me hacía falta, ya lo tengo y no me siento mejor, me siento peor. Porque ya no tengo como esta cosa de necesito alcanzarlo. Fue lo segundo mejor que me pudo haber pasado. Porque entonces ahí empecé a cuestionar qué onda con mi vida y qué quiero con mi vida. ¿Qué quiero hacer? O sea, ¿por qué hago lo que hago? Y hice una asociación que se llama GIP, Grupo de Innovación del Pensamiento, con unos amigos que nos fue de la fregada, pero la intención era muy buena. Era cómo cambiamos la educación en el mundo, cómo mejoramos el proceso en el que escogemos a nuestros gobernantes, porque me parece absurdo, no sé ustedes, que necesitemos licencia para manejar, pero que no necesiten licencia para ser presidente, no me chinguen. O sea, está muy cabrón. Debería de haber un estándar de qué necesitas saber, qué características humanas tienes y mínimo para poder ser candidato. Pero bueno, ese es otro tema. Y dije, bueno, no puede ser, esto tiene que cambiar. Y lo tercero es como mi papá en ese momento estaba enfermo, como que tenía mucha sensibilidad con los adultos mayores y fue un tema de cómo ayudamos a que veamos el crecer y el envejecer como algo increíble, honoroso, lindísimo y que lo valoremos, porque si vemos el crecer y el hacernos viejos como una enfermedad, quiere decir que no estás valorando quién eres, porque eres más tú conforme creces. Tienes más experiencias de vida, conoces más, has vivido más. O sea, a los 80 años te puedes acordar de cómo era a los 9. A los 9 no puedes imaginarte cómo es a los 80. Por eso me refiero que a los 80 eres más tú que nunca. Deberíamos de gozarlo, deberíamos de verlo con un chorro de gusto. ¿Por qué no? Porque nos valoramos en base a lo que puedes hacer, a tus capacidades físicas, a tus logros. Entonces, al revés, nos da miedo porque digo, voy a poder menos, entonces qué miedo, no me voy a querer. Otra vez, relación contigo. Entonces, eso lo traté de cambiar e influenciar en esa edad. Fracasé, pero aprendí un chorro. Y entonces quise ser figura pública y me metí a correr coches de carreras para ser corredor de Fórmula 1 en mi cabeza, ser figura pública y poder cambiar estas cosas, porque no lo pude de la forma en la que lo intenté. Me fue bien, gané un par de campeonatos nacionales en kartismo, estuvo muy divertido, me volví a gastar todo el dinero que tenía y otra vez empecé de cero a los 25. Y ahí empiezo a desarrollar. Me asocio con unas personas y amigos de México que tienen mucha lana. Yo no tenía en ese entonces. Yo vivía en Guadalajara, el único que vivía en Guadalajara, y hacemos en Guadalajara el edificio más alto en ese entonces en Guadalajara, que se llama Aura. Hicimos 4 edificios juntos, uno de 27 niveles, otro de 27 niveles, otro de 42 niveles, Aura Altitude, en lo que hoy en día es Andares, que no existía Andares, no había nada. Entonces estuvo padrísimo aventarnos y hacer, nunca había hecho no tenía ni idea de desarrollo inmobiliario, tenía 26 años, tengo 49, hace 23. 2 años después
pues como era yo minoritario y era el único en Guadalajara, yo daba la cara. Pues imagínense con 19 socios de mi edad, con mucha lana, pues no era sencillo. Entonces llegó un momento en el que les dije, ¿saben qué? Les vendo mi porcentaje, quédense con Aura y yo empiezo algo nuevo. Les vendí, me pagaron lo que me ofrecieron, les dije que sí, yo me quería salir y fundo Grupo Beck. Beck quiere decir Vertical Quality. 20 años después, la verdad está bien bonito, somos 600 colaboradores internos, pues en obras y demás, no estoy seguro ni cuánta gente hay, pero yo creo que cuando menos unas 4,000, a lo mejor más. De hecho voy a averiguar ese dato para decirlo preciso. Pero está bien bonito que hay muchísima gente que depende de ciertas decisiones que he tomado y que tomo. Y si piensas en las familias, los proveedores, pues está increíble. Y hace como 10 años empezó hace como 20 en realidad, cuando estaba empezando Beck, de hecho, como hace 18, tomé una decisión que yo no me sentí orgulloso de ella. ¿Les ha pasado que de repente a lo mejor le gritas a alguien que quieres y luego lo ves al día siguiente, te acuerdas que le gritaste a alguien que quieres y dices, no puede ser? O sea, me cae que si me preguntaras, no hay manera que yo pensaría que yo haría eso, pero lo hiciste. Tuve una situación así en donde hice algo, nada grave, nadie salió lastimado de forma, ¿no? Pero hice algo en términos de, para mí la amistad es importantísimo, gente que quiero, y tomé ciertas decisiones que dije, híjole, si yo escribiera cómo quiero vivir y cómo me quiero comportar, no las tomaría. Y la tomé. Entonces empecé en ese momento un camino como de curiosidad hacia mí de, ¿por qué me enojo? ¿Por qué me enojo cuando mi mamá me ofrece por tercera vez cena? Cuando la fui a visitar a su casa, está siendo cariñosa conmigo y a la tercera le digo, ya te dije que no, carajo. No tan grave, no le decía así, pero casi. Ese era el sentimiento, ¿no? Y esa era la intención. Entonces empecé a ser muy curioso de por qué me enojo. Y empecé a buscar por muchísimos lados, conocerme mejor, crecer. Y me sirvió tanto y me ayudó tanto y me ha ayudado tanto. Mi vida es tan diferente en términos de reconocer más cuando me equivoco y verlo como normal. Si lastimé a alguien o hice algo que afecté a alguien, verlo, reconocer lo que me duela y pensar cómo lo arreglo. Y buscar arreglarlo y no sentirme culpable y mal y con eso ya valió mal y no hiciste nada, ¿no? Si de verdad te importa, pues vas y lo arreglas, ¿no? No nomás dices que te importa o sufres al respecto. Entonces, conforme empecé a tomar más y más decisiones en línea a esta como nueva perspectiva de mi experiencia de vida está en mis manos y lo que yo pienso, digo y hago es total y siento es totalmente mi responsabilidad y totalmente tiene que ver conmigo. Entonces empecé a introspeccionar y empecé a analizar mucho más y a más a detalle mis decisiones. Como efecto de eso, lo empecé a hacer y a cuidar en la gente que depende de mí. Porque imagínate que tú estás sentado en un restaurante y estás viendo a alguien que se está echando un drink de veneno. Y lo ves al lado y ves que dice veneno y se está chingando shots de veneno. ¿Le dirías algo o no le dirías nada? Espero que sí. Porque si dices, no, pues es su responsabilidad, es su bronca, híjoles. Pero es tu responsabilidad, es tu bronca decirle o no decirle nada. Y a lo mejor él no sabe que está tomando veneno. En mi opinión, todos estamos así en cierto sentido. Entonces, cuando yo empecé a ver, después de yo tener la fortuna de toparme con gente linda que me ayudaron a crecer, que me ayudaron a mejorar, y ver los beneficios que tenía en mi vida, pues se convirtió como una responsabilidad en algo muy lindo, el poderlo compartir, el poder decirle a alguien, híjoles, cuestiónate un poquito esto, ¿por qué estás enojándote? Ve tu responsabilidad. Y eso empecé a hacer en la empresa. Entonces hoy en día los directores tienen coaching, tenemos aulas de estudio, hicimos una alianza con Construyendo y Creciendo y tenemos aulas de estudio en las obras. Damos un programa que se llama ELA, que es acceso de coaching y trabajo personal para toda la gente de la empresa. Y los cambios en la empresa en términos de actitud, cómo conviven, cómo se llevan, su calidad de vida es una chulada. Y les juro que lo que más gusto me da, mucho más que ver utilidades en un proyecto, se los juro, es cuando llega alguien y me dice, tuve esta experiencia con mi mamá, tuve esta experiencia con mi papá, nunca pensé que esto pudiera cambiar en mi vida, muchísimas gracias. Les juro que me da mucha más satisfacción que cuánta lana, cuánto ganamos.
Y el dinero que hoy en día estoy intentando crear es para hacer más de esto en mi vida. Entonces, con esto concluyo y les pregunto, ¿qué es más importante? ¿La gente o la utilidad? Porque la pregunta es, ¿qué creen ustedes que importa más? ¿Los seres humanos o las cosas materiales? Todos dirían que los seres humanos, pero si analizan sus decisiones no van en línea de valorar más al ser humano. Entonces, mi invitación es, chequen en dónde no y cómo no, y cuestiónenselo. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muy bonita tarde.